Muy buenas estudiantes, bienvenidos al curso de crédito y transacciones bancarias, código 4025. Vamos a analizar en esta presentación el sistema financiero costarricense. Mi nombre es Diego Gómez y estoy para servirles. Como parte de este proceso de creación de la oferta de dinero, tenemos una posición, dice, el proceso de creación de la oferta de dinero involucra la interacción de diversos agentes económicos. Hay varias posiciones. Una parte va a ser lo que corresponde a las firmas y a las personas que piden prestado y ahorran. Las instituciones de depósito, que van a ser los bancos comerciales que captan ahorros y hacen préstamos. Y por otro lado vamos a tener la posición de lo que es el Banco Central, que también presta, compra y vende valores. El Banco Central de Costa Rica funcionará bajo la dirección de una junta directiva, la cual estará integrada por los siguientes miembros. Entonces tenemos en una primera posición al presidente del Banco Central, designado por el Consejo de Gobierno por un plazo que se iniciará y terminará con el periodo constitucional del presidente de la República. Después tenemos al ministro de Hacienda o quien ejerza temporalmente esa cartera en ausencia del titular. En ningún caso podrá delegarse esta representación en terceras personas. Después tenemos a 5 personas de absoluta solvencia moral y con amplia capacidad y experiencia en materia económica, financiera, bancaria y de administración. Como podrán darse cuenta, es gente que tiene que tener un proceso de preparación para formar parte dentro de este grupo de la Junta Directiva. Durante el proceso de ratificación de directores por parte de la Asamblea Legislativa, la Junta Directiva podrá sesionar válidamente con la presencia de 5 de sus miembros como mínimo. Esto lo establece el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Central. Los requisitos para ser miembro de la Junta Directiva del Banco Central: el primero es ser mayor de 30 años, deben ser costarricenses y sobre todo deben de tener una reconocida y probada honorabilidad, de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica del Banco Central. El Banco Central es el responsable de la administración de los sistemas monetarios y bancarios. Dentro de sus tareas se encuentra la estabilidad macroeconómica, la inflación, la devaluación y tasas de interés, el control y operación del sistema de pagos monetarios, tiene un monopolio sobre la emisión de dinero y también las operaciones de pagos internacionales. El control de la cantidad de dinero que existe en la economía, garantizar la convertibilidad de la moneda nacional, otras tareas no directamente relacionadas con el control de la cantidad de dinero en circulación, por ejemplo, servir como banco cajero del Estado, proveer servicios de compensación, regulación y supervisión del sistema financiero, prestavista de último recurso, y recopilación y divulgación de estadísticas económicas. Como pueden darse cuenta, bueno, tiene una serie de funciones muy importantes dentro de la economía del país. Después tenemos por acá lo que sería el sistema financiero. ¿Qué es eso en sí? Es el conjunto de instituciones y medios y mercados regidos por una normativa que permiten canalizar el ahorro de las unidades de gasto con superávit a las unidades de gasto con déficit. Ok, aquí tenemos un esquemita que nos puede entender un poquito, nos ayuda a entender un poquito mejor cómo es esa conformación del sistema financiero nacional. En algún momento pues vamos a tener
todas aquellas personas que demandan recursos, personas o empresas o instituciones. En algún momento necesitan del efectivo, de ese financiamiento para algún proyecto o lo que fuera, y entonces ellos van a demandar recursos. ¿Por medio de qué? De activos financieros. ¿Y a quién van a solicitar esos activos financieros? Lo van a solicitar a los intermediarios financieros. En esta posición vamos a tener a lo que son los bancos públicos o privados, a las cooperativas, a las financieras, a las mutuales y a otros. Y esos activos financieros se van a ofrecer mediante el dinero. ¿Y a quiénes? A las empresas, a las personas y a las instituciones. Y tenemos otro esquema que también nos puede ayudar a comprender un poquito más la posición del sistema financiero nacional. Aquí tenemos los intermediarios financieros que toman los recursos del público, lo transforman en un activo financiero y lo ofrecen al público. O sea, entonces es dicho de otra manera, toman todas las cantidades de efectivo y esas cantidades de efectivo que son tomadas después las ponen a disposición de otras personas que son los demandantes precisamente de esos recursos. Tenemos a las personas físicas o jurídicas que demandan esos recursos, que tienen proyectos, pero no poseen dinero, acuden a intermediarios para desarrollar los diferentes proyectos. Pueden ser en términos personales o empresariales, y ellos, por medio de las entidades financieras, se sirven para poder subsanar ese faltante de efectivo y poder emprender los diferentes negocios. Después tenemos a las personas físicas o jurídicas que ofrecen dinero, tienen recursos en exceso y los ofrecen a los intermediarios para obtener ganancias. En esta posición, pues entonces encontramos a todas aquellas personas que tienen unidades superavitarias, y esto dicho de otra manera, que tienen recursos que no los quieren mantener ociosos y entonces los ponen a disposición por medio de ahorros, y entonces hacen pequeñas inversiones en las entidades financieras, y a cambio de eso, pues entonces el banco les entrega un rédito. Y después tenemos el Estado, que es quien regula las actividades por medio del Banco Central, el CONACYF, la SUGEF, la SUGEVAL, la SUPEN y la SUGESE. Bueno, ahí vemos la posición de las diferentes superintendencias que son encargadas de velar por el cumplimiento de estas leyes, que no haya un mal manejo de la utilización de esos recursos y de esos fondos. ¿Y por medio de qué? Por medio de leyes y normativas específicas. El sistema financiero nacional está conformado por el Banco Central de Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y cualquier otro banco del Estado que en el futuro llegara a crearse. También están los bancos comerciales privados establecidos y administrados conforme a la ley. Dentro de las funciones esenciales de los bancos está colaborar en la ejecución de la política monetaria, cambiaria, crediticia y bancaria de la República, procurar la liquidez, solvencia y buen funcionamiento del sistema bancario nacional, custodiar y administrar los depósitos bancarios de la colectividad, cuando se trate de bancos privados que capten recursos en cuenta corriente o de ahorro a la vista, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 59 de esta ley. Después, evitar que haya en el país medios de producción inactivos, buscar al productor y servicio de los medios económicos y técnicos que dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica del Banco Central. Bancos del Estado contarán con la garantía y la más completa cooperación del Estado y de todas sus dependencias e instituciones. La garantía estatal establecida en este artículo no será aplicable a los instrumentos financieros subordinados
o préstamos que emitan o contraten los bancos comerciales del Estado. Tampoco a las obligaciones o los derechos que de ellos emanen. Los instrumentos financieros subordinados o los préstamos subordinados, así como las obligaciones y los derechos que ellos emanen, solo podrán ser adquiridos o contratados por bancos multilaterales o bilaterales de desarrollo, de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Banco Central. Aquí tenemos una pequeña gráfica de lo que es el desarrollo de la banca con el paso de los años. Para los años de 1850 a 1900 fueron la creación de los primeros bancos privados. Para el año 1914 se crea el primer banco estatal. Para el año 1948 se da lo que es la nacionalización bancaria. Para el año 1995 se da la apertura de captación de cuentas corrientes por parte de los bancos privados. Recordemos que hasta ese momento lo que eran las cuentas corrientes solo estaba en manos de lo que era el sector de gobierno, y a partir de este momento, en el año 95, entonces se hace la apertura para los bancos privados. Y de ahí en adelante hasta el 2012 y en adelante la banca diversificada y moderna, que es la que se maneja en la actualidad. Aquí tenemos lo que es la supervisión del sistema financiero costarricense. Tenemos en una primera instancia la posición del CONACYF, que está por encima de todas las superintendencias. Abajo de ella vamos a encontrar lo que es la asesoría económica y jurídica y la auditoría interna. O sea, estos son, ¿cómo se llama?, departamentos que tienen una posición de staff dentro de lo que es ese proceso de supervisión. Después vamos a encontrar abajo de ellas las 4 superintendencias que tenemos actualmente. En una primera instancia tenemos a la SUGEF, que es la encargada de los intermediarios financieros. Después tenemos a la SUGEVAL, que va a ver todo lo relacionado con el mercado de valores. Después tenemos lo que es la SUPEN, que en su gestión va a revisar todo lo concerniente a las operadoras de pensiones, y la SUGESE, por su parte, que va a hacer revisiones y supervisiones de toda la parte de los seguros. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, así es como se le llama, CONACYF, es el órgano contralor de las superintendencias. Entonces ahí tenemos a la SUGEF, a la SUGEVAL, a la SUPEN y a la SUGESE. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero va a nombrar y remover a los superintendentes e intendentes. Ella va a hacer ese nombramiento. Aquí tenemos que tener claridad que eso no le compete al Banco Central ni al Consejo de Gobierno. Eso le compete directamente al CONACYF, para que lo tengan presente. Va también a aprobar reglamentos emitidos por las superintendencias con la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia. Vea todas las funciones que tienen. Otra es ordenar la suspensión de las operaciones y la intervención de los sujetos regulados por las superintendencias. Otra de las funciones sería conocer en apelación de las resoluciones que editen las bolsas de valores, autorización de los puestos de bolsa y la imposición de sanciones a los puestos y agentes. Tenemos lo que también es la parte de resolver conflictos de competencias entre las superintendencias y establecer las normas contables de auditoría y otras de aplicación a las 4 superintendencias. Vamos a entrar ahora en detalle a analizar cada una de ellas, hacer un resumen. En el caso de la SUGEVAL, le compete lo que es regular, supervisar y fiscalizar los mercados de valores, la actividad de las personas físicas y jurídicas que intervengan directa o de forma indirecta en estos mercados, los actos o contratos relacionados con ellos y los valores negociados en ellos.
también es el velar por la transparencia de los mercados de valores, la formación correcta de los precios en ellos, la protección de los inversionistas y la difusión de la información necesaria para el aseguramiento de la consecución de sus fines. La SUGEVAL es un órgano de máxima desconcentración del Banco Central. La representación judicial y extrajudicial de la entidad corresponde a la SUGEVAL. La SUGEVAL, como institución pública, está sometida al principio de la legalidad establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. La SUGEVAL, dentro de lo que es la competencia de regulación, está lo que es autorizar y regular, fiscalizar la oferta pública de valores, elaborar y dictar reglamentos para cumplir con sus funciones que deberán ser aprobadas por el CONACYT. Vea que aquí no es que es antojadizo el hecho de que una superintendencia simplemente se toma las atribuciones para dictar leyes, sino que tienen que ser aprobadas por el propio CONACYT. Autorizar el funcionamiento de las bolsas de valores, las AFIS, centrales de valores, sociedades de compensación y liquidación y clasificadoras de riesgo. Y aprobar los estatutos y reglamentos de los sujetos antes indicados. Y por último, velar por el efectivo cumplimiento de las leyes y los reglamentos. Como parte de la SUGEVAL también está el autorizar las disminuciones y aumentos de capital de las bolsas de valores, las SAFIs, las centrales de valores y sociedades de compensación y liquidación y clasificadoras de riesgo. En el caso de los puestos de bolsa, esa función corresponde a las bolsas de valores. También está el exigir a los sujetos fiscalizados toda la información que sea necesaria para cumplir adecuadamente con las funciones de supervisión que se establecen dentro del mercado de valores, así como regular el tipo y tamaño de las letras de los títulos. La SUGEVAL también, dentro de su competencia y fiscalización y vigilancia, puede exigir a los sujetos fiscalizados información sobre las participaciones accionarias de sus socios, miembros de junta directiva y de empleados. Puede exigir mediante resolución motivada a los sujetos fiscalizados, a sus socios, a los directores, a los funcionarios y asesores, información relativa a las inversiones que realizan en valores de otras entidades que se relacionan en los mercados de valores. Como podrán darse cuenta, es todo un proceso de fiscalización, no es el hecho de que una persona hace sus inversiones, sino que hay un proceso de seguimiento que se da sobre cada una de de estos procesos dentro del mercado de valores. También imponer las medidas precautorias y sancionatorias contenidas en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, de acuerdo a los artículos 8, 155 y 168 de esta ley. Los sujetos fiscalizados por SUGEVAL estarían las bolsas de valores, los puestos de bolsa, los agentes de bolsa, los emisores de valores, que en este caso, en un primer momento, teníamos emisores de deuda pública, a lo que era solo Banco Central y Ministerio de Hacienda, y en la actualidad se le adicionaron otras emisores como bancos estatales y algunas entidades estatales. También están las sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades clasificadoras de riesgo, entidades de custodia y sociedades de compensación y liquidación. Bueno, quiero aclarar ahí que también hay emisores de deuda privada, pero que esos son una porción más pequeña del pastel, ¿verdad? Del pastel. Lo más grande que tenemos en Costa Rica es la deuda pública y en su mayoría está manejada por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Ok, aquí tenemos lo que sería la SUGESE, que es la Superintendencia General de Seguros, que es un órgano de máxima desconcentración adscrito al Banco Central de Costa Rica, que funciona bajo la dirección del CONACYT.
La SUGESE fue creada mediante ley 8653 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros del 7 de agosto del año 2008. Esta es la superintendencia más reciente que tenemos en el país y tiene bajo su responsabilidad la autorización, regulación y supervisión de las personas físicas o jurídicas que intervengan en los actos o contratos relacionados con la actividad aseguradora o reaseguradora, la oferta pública y la realización de negocios de seguros, o sea, todo lo que en competencia sea en materia de seguros. Su objetivo es el de velar por la estabilidad y el eficiente funcionamiento del mercado de seguros, así como entregar la más amplia información a a los asegurados. O sea, como podrán darse cuenta, el fin de que se hayan creado estas superintendencias es garantizarle a los usuarios, a los que están involucrados dentro de estos mercados, la garantía de que todo va a manejarse con transparencia. La SUPEN también dice, la superintendencia fue creada mediante la ley 7523 del 7 de julio del año 95, la ley del régimen privado de pensiones complementarias y reformas de la ley reguladora del mercado de valores y el Código de Comercio. Posteriormente, según la ley 7983 del 16 de febrero del 2000, la ley de protección al trabajador se modifica a la ley 7523 precitada y se fortalece la regulación y supervisión del sistema de pensiones en Costa Rica. La Superintendencia de Pensiones es la entidad responsable de la regulación, fiscalización y supervisión de los regímenes básicos de pensiones y los regímenes complementarios. Bueno, ustedes saben que a partir de la creación de esta ley, entonces se estableció de que todos los trabajadores en algún momento iban a tener derecho a su pensión bajo un régimen obligatorio de pensiones, mediante el cual, lo que se llama como el ROP, se le llama ROP, y mediante el cual todos tenemos un derecho, en el momento en que nos pensionemos, vamos a hacer uso de ese derecho, pero con las modificaciones que se han hecho a la ley, lo que se establece es que se hace una esperanza, una expectativa de vida a la persona y se promedia ahí y al final se le van dando por cuotas el pago de los derechos que usted tiene sobre su pensión, ¿verdad? Obligatoria. También está lo que es el Fondo de Capitalización Laboral, que es el que recogemos cada 5 años y se le llama el quinquenio. Y este se creó con la finalidad de proteger a los trabajadores en el sentido de que si un trabajador es despedido o si un trabajador renuncia, tiene estos fondos garantizados de lo que ha hecho durante todos los años de trabajo para poder garantizarse mientras que la persona consigue un nuevo empleo. También tenemos lo que es la parte de la SUPEN. En este último caso se incluyen tanto los fondos administrados por las operadoras de pensiones complementarias como los fondos creados por leyes especiales o convenciones colectivas. Entonces aquí está el Magisterio Nacional, la Junta también de lo que sería del Poder Judicial. Y entonces, ¿cómo podrán darse cuenta? No solo es lo del IVM, ¿verdad? IVM que le llaman, de la caja, sino que también hay otras convenciones colectivas y creadas por leyes especiales. Además, la SUPEN debe supervisar lo relacionado con los fondos de capitalización laboral. La SUPEN es un órgano de máxima desconcentración adscrito al Banco Central de Costa Rica y que funciona bajo la dirección del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el CONACYF. Igual como lo hemos visto con las otras superintendencias. Ok, otra de las superintendencias y muy importante es la Superintendencia General de Entidades Financieras, que funcionó por muchos años como un departamento del Banco Central de Costa Rica. En aquel entonces se le conocía como la Auditoría General de Bancos, AGB, creada mediante el artículo 44 de la Ley 1552
publicada el 23 de abril de 1952. Posteriormente, el 4 de noviembre de 1988, y con la promulgación de la Ley de la Modernización del Sistema Financiero de la República, la Ley 7107, la que viene a modificar a la Ley 1552. Como se han dado cuenta ustedes, es un proceso. Entonces, se crea una ley, luego es modificada, y eso es también por la creación de diferentes áreas, ¿verdad? En este caso se le conocía al inicio como Auditoría General de Bancos, después pasa a su nombre de AGEF, ¿verdad? Y por eso es que se hace la creación de nuevas leyes en donde se van transformando estas auditorías, convirtiéndolo en un órgano de desconcentración máxima adscrito al Banco Central de Costa Rica. La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica 7558, vigente desde el 27 de noviembre de 1995, declara de interés público la fiscalización de las entidades financieras y crea la Superintendencia General de Entidades Financieras, su JEF, que se le conoce en la actualidad, bajo la misma figura jurídica de la desconcentración máxima, pero esta vez dotada de mayores poderes y mayor autonomía administrativa mediante la institución de su propio consejo directivo. Otros aspectos importantes es que ya más recientemente, con la promulgación de la Ley 7732, la Ley Reguladora del Mercado de Valores, vigente a partir del 27 de marzo del año 98, se originan una serie de cambios en el sistema financiero bursátil, y con ellos, estos cambios, el CONACYF se ve en la necesidad de crear un órgano que vino a asumir la supervisión de las cuatro superintendencias, las que ya hemos visto en este video, en esta presentación. Y el objetivo de la SUGEF es velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del sistema financiero nacional, con estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias y de conformidad con las normas, directrices y resoluciones que dicte la propia institución, todo para salvaguardar los intereses de la colectividad.